¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Continuando con nuestros capítulos de 50 años, 50 historias de Coparmex. El día de hoy tenemos la historia de uno de los empresarios pues más importantes en la historia de Coparmex, don Ramiro Cantú Charles, y bueno, pues va a estar muy interesante. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Bienvenido aquí a este podcast de 50 años, 50 historias. Es la primera vez que tenemos a un expresidente de Coparmex y la verdad es que estamos de plácemes por una persona que le ha dado tanto a Coparmex, que ha participado tanto en sociedad, que ha ayudado tanto a la región. Y bueno, pues yo creo que a muchas de las personas que van a estar escuchando este podcast les va a encantar oír la historia. Entonces empezamos para que nos platique quién es Ramiro Cantú Charles. Platíquenos un poquito de su historia. Cómo no, Jorge, antes que nada, pues agradecer mucho la invitación que me hiciste. Vamos a tratar de manifestarte todos los andares en los que hemos andado, bueno. Que son varios, ¿verdad? Ya son más de 50 años, entonces estamos muy contentos de haber seguido esta trayectoria y vamos a continuar hasta el último momento con este espíritu lagunero que tenemos muy adentro. Ingeniero, platíqueme, usted es de Torreón, nació en Torreón, ¿dónde estudió la primaria, secundaria, todo esto? ¿Cómo fue su infancia? Sí, mira, bueno, antes que nada quisiera decir que mi padre fue un activista muy fuerte. Él se llamaba Guillermo Efraín Cantú y mi madre Herminia Charles de Cantú. Mi papá, recientemente estaba leyendo, fue el fundador de la Cámara de la Industria de la Construcción. Órale. Los primeros 10 años de funcionamiento, se dicen fácil 10 años, pero los primeros 10 años los tuvo él a su cargo, invitó a gentes prominentes de aquella época y con mucho entusiasmo entregó muy bien la Cámara de la Industria de la Construcción. De alguna manera todo eso te influye a ti para ese activismo que tuvo mi padre. Te podría decir que hay dos cosas exageradamente importantes o que le daban a ellos muy importante en su familia. Primero tuvieron 10 hijos, 6 hombres y 4 mujeres. Les faltó uno para el equipo de fútbol mixto, ¿ah? Claro, sí. Pero a todos nos daba un seguimiento, nos daban los dos un seguimiento muy cercano para llevarnos por el camino del bien. Pero la disciplina y el orden, eso sí reinaba en la casa en todos los aspectos posibles. ¿Cómo lo recuerda usted? ¿Como alguien exigente? Bueno, mira, hay maneras de convencer. No tanto así, hay quien le pega a los niños o alguna situación de ese tipo. No, es un convencimiento pero si todos los días te llevan a esas premisas de disciplina y el orden, yo creo que a la larga te hacen ordenado y disciplinado. Y después sigues tú con tus hijos, ¿no? ¿Y su mamá cómo era? Pues imagínese, casi mucho tiempo la vio embarazada con 10 hijos. Con 10, sí, claro. No, también tenía muy buen carácter y participaba mucho activamente en todas las situaciones sociales, pero se daba el tiempo de atendernos a cada uno de nosotros, ¿no? Y nos sacó adelante con un espíritu muy tenaz para realizar todos nuestros cometidos que teníamos en aquel tiempo, tareas y trabajos y todo con mucho entusiasmo. ¿La primaria dónde la hizo? La primaria la estudié en el Instituto Francés de La Laguna, lo mismo en la secundaria y la preparatoria. Mis papás en términos generales siempre fueron muy dados a darnos la mejor educación y los mejores colegios y universidades.
Aunque nunca fuimos muy aplicados, que digamos, en esto, teníamos muchos entretenimientos, a lo mejor entre los mismos hermanos y amigos, siempre teníamos invitados ahí en la casa, pero todos logramos salir adelante y posteriormente ya con todas las raíces bien formadas, fuimos exitosos todos nosotros, ¿no? Ok, fueron entonces 10 hermanos. ¿Y la carrera para dónde se fue? ¿Estuvo aquí o se fue a Monterrey o cómo? La carrera que yo escogí en aquel tiempo fue en el Tecnológico de Monterrey, ingeniero mecánico administrador. Estudié los primeros 4 años y afortunada o con suerte, vamos a llamarlo de alguna manera, me ofrecieron una beca antes de terminar la carrera. Era una beca muy interesante, me pareció posteriormente, y ahorita la veo y la aprecio bastante. La Organización de las Naciones Unidas quería formar empresarios en México, entonces se estableció una empresa que se llamaba Centro Nacional de Productividad y becó a mucha gente, dentro de los cuales fui yo. El título de ese año de estudios era Dirección y Diagnóstico de Empresas. Entonces, ¿qué pasaba? En ese estudio nos daban algo de teoría de cómo son las empresas, qué hacen las empresas y luego cómo aplicarlo. Y para que agarráramos experiencia y nos desarrolláramos lo más rápidamente posible y cumplieran ellos su objetivo, nos hacían ir a trabajar en empresas, o era el cometido de ir a trabajar en empresas que no conocíamos, y teníamos que hacer un diagnóstico de cada una de las empresas, y no paraba ahí, sino dar nosotros ya recomendaciones como si fuéramos ya todos consultores. Y pues de alguna manera eso me ayudó a formar mi carácter y mi acuciosidad y el tema del estudio de las empresas. A pesar de que las empresas tienen mucho tiempo, realmente todo lo que es management pues tiene poco, desde 1950 más o menos, y después de la Segunda Guerra Mundial con la industrialización. Entonces pues realmente usted iba agarrando una ola de crecimiento empresarial que pues después se vio que sí le sirvió. Sus inicios, platíqueme sus inicios como empresario, pero antes de eso, usted vive en Monterrey, ¿por qué regresarse a Torreón? ¿Por qué no quedarse allá y allá había más oportunidades, más trabajo? ¿Por qué regresar a esta tierra? Bueno, mira, quisiera regresarme nomás un poquito. Este curso fue en 1964, o sea, ya estamos hablando de 14 años después de lo que tú comentabas. Ya se estaban dando estos desarrollos de las personas y de las empresas. Mis raíces, como ya te dije, eran en Torreón. Mis padres eran uno de mi mamá. Mi madre fue de Saltillo, nacida originaria y vivió ahí toda su vida. Y mi papá de Monclova, Castaños, por ese rumbo. Y la famosa hacienda de Guadalupe, donde se firmó el tratado de Guadalupe, ¿no? Después, ¿por qué me regresé yo aquí a Torreón? Aquí estaban todas mis raíces, estaban prácticamente todos mis hermanos, mis hermanas, mis amigos. Te podría decir que hasta yo ya tenía novia ya para cuando me recibiera, ahora sí cumplirle, ¿no? En ese aspecto, y así fue. 2 años después de recibido, nos casamos, ¿no? El ambiente que había en la laguna era muy apreciado por todo México. Los de Monterrey querían venir aquí, los de México, hasta los de Gómez, vaya, lo que decimos, pero era un ambiente mucho más alegre y más divertido en Torreón que el mismo Gómez Palacio, ¿no? Al mismo tiempo, al terminar próximo a terminar, mis hermanos fundaron una empresa y empezaron a trabajar
En la empresa se llamaba Tucán, que eran productos alimenticios basados en papitas y fritos y cosas por el estilo. Entonces, que Tucán y Cantú, como que algo tiene ahí de pegador, ¿no? El nombre lo identificaba la marca, cosa que se me quedó grabado el resto de mi vida, no nomás en eso, sino en todo lo que he llevado a la práctica, ¿no? Entonces mis hermanos ya me hicieron un ofrecimiento de trabajo serio, a lo mejor no muy bien pagado, pero... ¿Qué edad tenía usted en aquella época? Tenía 23 años. ¿Y casado? No, ¿O todavía no? ¿Usted se casó a qué edad? Sí, a los 26 años. Ah, ok, 3 años después ya de haber sido empresario. Sí. Me recibí y tuve otra continuidad a mi formación y mi educación. Me mandaron a Estados Unidos a aprender inglés y algo más de administración y sobre todo el salirte fuera de tu casa en un medio ambiente muy diferente, y nos pasamos por allá. Oiga, ¿y 6 meses. usted con 10 hijos tuvo más oportunidades que los otros 9 o los 9 les dieron las mismas oportunidades? Afortunadamente, te digo, estaban plenamente convencidos los dos que debían de educar bien a sus hijos para que fueran triunfadores. Era tan importante, es que en una familia cualquiera, aunque no sea de las dimensiones de la nuestra, siempre hay el hermano mayor que tiene ciertos privilegios y medio quiere mandar sobre los otros, detalles por ese tipo. No, nosotros fuimos creados en base a una individualización muy marcada. Yo hacía mis cosas y todo mi trabajo independientemente de mis hermanos, y así fue el resto de la vida, ¿no? Nos metíamos en negocios conjuntamente, pero respetábamos a cada quien como si fuera una persona ajena a la familia. Es muy importante eso porque formas personas y no formas dependientes de personas. Ya ves, en casi todas las familias siempre hay que escoger alguno para que salga o que siga, continúe con el negocio, y normalmente lo hacen con el mayor. Entonces el mayor tiene una responsabilidad o carga. Una carga de llevar a todos sus hermanos, o hasta cierto punto un placer de ser el jefe, ¿no? Y eso lo cuidó mucho mi papá, sobre todo que ya en los negocios, y nos hizo totalmente independientes a cada uno. Oiga, me interesa mucho que me platique qué vendía Tucán. Me decía que productos alimenticios, pero específicamente qué hacían. Papitas y fritos, chicharrones, bueno, todo ese tipo de... ¿Y a quién se le ocurrió la idea? Yo creo que esa sí fue de mi hermano mayor. Él era el que tenía más contacto y tenía también contactos con empresarios estadounidenses, americanos, y le hicieron algunas recomendaciones, ¿no? Que iban muy ligados. Mi papá en ese tiempo colaboraba con una empresa de refrescos, y se los ligaron a los fritos y papitas a una empresa de este tipo, y nada menos que Peter F. Drucker fue el que... el creador del management. Sí, un gurú del management. Llegó un momento en el que éramos 4 hermanos que estábamos en ese negocio. Aunque uno de ellos no estaba trabajando ahí, él tenía su propio trabajo ya en ese tiempo fuera de la laguna, un negocio, un puesto muy importante, un CEO, como mencionabas hace rato. Y bueno, él se quiso quedar con nosotros de accionista, y aún así quisimos separarnos para tener un crecimiento más individualizado en términos generales, ¿no? En ese tiempo, mi hermano, que no estaba aquí, en Torreón, me invitó, o se separaron mis otros 2 hermanos,
y se llevaron las empresas que ellos escogieron. Por eso no hay conflicto y no teníamos cola que nos pisara. Pero ¿cómo le dijeron, llévate la empresa que quieras, así? Sí, así. Aunque tuviera más rentabilidad una que la otra o que... Nada, mira, fuimos bastante prácticos en el sentido de, a ver, tú manejas una empresa, di cuánto vale. Tú manejas otra y otra y otra y otra. Y les pusimos un valor real, basados en libros, etcétera, y en las operaciones y en las utilidades, en todo. Y entonces el que quiso llevarse la empresa, pues se la llevó, y todo el mundo estuvimos de acuerdo, y felices y contentos, y dándoles el mejor deseo de éxito a los dos que se fueron. Entonces me quedé prácticamente otra vez yo solo manejando, mi hermano estaba afuera, como te digo, y entonces... ¿Y con cuál se quedó usted? Bueno, me quedé con 2 cementerios. Antes de ello, podría haber dicho que vinieron algunas gentes de Monterrey y nos ofrecieron un negocio que en principio era atractivo económicamente y se podía desarrollar. Como nosotros teníamos todos los elementos de construcción, decidimos hacer el primero aquí en Torreón, y empezamos de cero, desde comprar un terreno y meternos a hacer un cementerio. Hacer un cementerio. ¿Y no le da miedo meterse en un negocio como esos? Porque pues yo creo que sí tiene sus complicaciones, ¿no? O sea, el tema de cementerios. Cuando le plantearon, oye, vamos a poner un negocio de cementerios, ¿qué dijo usted? O sea, ¿está interesante o el negocio está raro o no sé? ¿En qué consiste el negocio? Bueno, es interesante analizarlo desde arriba, ¿no? Yo sabía que yo no iba a tener contacto con, vamos a decir, las personas fallecidas. Entonces, bajo esas premisas podíamos aceptar esa propuesta. Obviamente no sabíamos cómo vender el producto, cómo hacerlo crecer, ni mucho menos. Entonces ahí estábamos todavía juntos, y hicimos el primero aquí en Torreón, y batallamos mucho y trajimos gente especializada, que a su vez habían traído gentes especializadas de Estados Unidos, y entonces tenían el know-how, cómo desarrollar el negocio, y creo que lo aprendimos bien. Y después viene ya la etapa, hicimos el segundo cementerio en León, Guanajuato. Escogíamos ciudades porque de alguna manera tenían no satisfecha la demanda de este tipo de productos. Nos fuimos a Reynosa también y a Aguascalientes. Entonces ya teníamos una región central en México bastante interesante, con las 4 ciudades que te acabo de mencionar. Así, de esa manera, entonces llegó el momento de separarnos, y al separarnos mis hermanos se quedaron con los cementerios de León y de Aguascalientes, y a mí me dejaron Tamaulipas y Torreón. Que imagino que no eran los que les iba mejor, ¿o pues, sí? No, bueno, León era una ciudad más grande, más importante, entonces hubiera sido más apetitosa, pero teníamos todo lo de la construcción y las estructuras que en términos generales llegaban a valer lo mismo. Fue un buen trato, nunca nos arrepentimos. Todavía no teníamos nombres, teníamos nombres regionales. Con la construcción, obviamente, aquí hay un punto muy interesante. Ellos escogieron, mis hermanos, empresas que no tuvieran pasivos o muy pequeños pasivos, y a mí me dejaron los pasivos grandes. Al dejarme los pasivos grandes, ¿qué pasaba? Bueno, sí sudaba un poquito para pagar, pero al mismo tiempo yo tenía más posibilidades de crecimiento. Entonces se compensaba. Estaba mejor apalancado y tenía... Sí.
Sí, estaba bien apalancado, entonces, bueno, así la llevé los 2, 3 primeros años. Después empezamos a crecer más y mis hermanos se empezaron a dedicar a otras actividades y de repente hubo un día que me dijeron, oye, pues Ramiro, te vendemos los otros 2 cementerios y nomás nos quedamos con pura construcción. Bueno, pues, está bien, cómo no, y pusimos precios y estuvimos todos de acuerdo. Mi hermano allá, Chihuahua primero y luego en el Distrito Federal. Y llegamos a aceptar todas las nuevas condiciones, ¿no? Que implicaba un poquito más de trabajo, sí, es cierto, pero también teníamos una visión de un mayor crecimiento, más acelerado, todavía con pasivos importantes, pero bueno, ni modo. Y así empezamos a hacer un programa, un plan de cómo tener un crecimiento sano, que no anduviéramos preocupándonos nada más por los pasivos, de mucho menos, sino por el crecimiento real del negocio. Y así fue como empezamos a adquirir algunas otras empresas en otras ciudades y luego, posteriormente, nos asociamos con un fondo internacional. Estaba basado en Miami. Querían ellos invertir en México y nos vieron a nosotros, nos estudiaron y les interesó el negocio y para nosotros quería decir que podíamos crecer más rápidamente con recursos propios recursos ajenos. Recursos de riesgo. Inversión de riesgo. Inversión de riesgo. Y entonces ya con eso pues, hicimos una explosión. ¿Y cómo llega un fondo de inversión de Miami en una empresa de México? ¿Cómo le hicieron para darse a conocer o cómo dieron con ustedes? Bueno, había relaciones ya con muchas cámaras, asociaciones y bancos que tenían relación con nosotros a su vez. Y entonces nos pusieron en contacto. Y de veras, el primer fondo que vino con nosotros se quedó. No tuvimos que andar buscando tantos fondos. Y entonces eso nos permitió a comprar más ciudades, no las ciudades en sí, sino el método de crecimiento también ya era más pulido. Y nosotros íbamos y comprábamos cementerios ya hechos. ¿Por qué? Bueno, ya tenían un porcentaje de participación en el mercado, ya no iban a empezar de cero. Nosotros al día siguiente que comprábamos ya podíamos reflejar en nuestros estados financieros la operación de esas nuevas adquisiciones y luego le poníamos el know-how y los hacíamos mucho más productivos, no igual que el precio que compramos, sino mucho más productivos. Así seguimos creciendo hasta que fuimos a Guadalajara, compramos 2 cementerios en la Ciudad de México. Y a ver, platíqueme ahí esa parte de Ciudad de México. ¿No le daba miedo entrar a Ciudad de México siendo un monstruo tan grande con, pues me imagino, ya negocios mucho más establecidos? Sí, cómo no, y ahí más que de ahí habíamos sacado algo de la cultura de cementerios. No tuvimos mucho tiempo de que nos diera miedo. Si no nos daban miedo los muertitos, entonces tampoco nos... Entonces empezamos a trabajar y compramos 2 cementerios, ya eran cementerios grandes, uno de 100 hectáreas y otro de 60 hectáreas y con mucho movimiento. Le metimos todo nuestro know-how y nos permitió crecer ordenadamente y económicamente también. Después, ya para esas fechas, estoy hablando probablemente del 94, 96, ya éramos la empresa de cementerios más grande de México. Y todavía había otra empresa que tenía más renombre en la marca que nosotros. Ellos es una empresa que se llama, todavía existe, Galloso,
que tenía operaciones básicamente en la Ciudad de México y en otras ciudades como Cuernavaca y algunos de los municipios del Estado de México. También fuimos con los dueños, nos enteramos que traían problemas financieros y eran ya empresas públicas. Al ser una empresa pública, bueno, si tienes necesidad de recursos, puedes recurrir a esos fondos, o situaciones por el estilo, ¿no? Nos sentamos con ellos tenían su base, eran 3 las grandes empresas que trabajaban la mayor participación de mercado en Estados Unidos, y esta estaba basada en Nueva Orleans. Pues tuvimos el gusto de ir a Nueva Orleans con toda su música y toda su comida, muy diferente al resto de Estados Unidos, y llegamos a un acuerdo con ellos y la sumamos a nuestra cadena ya de cementerios y funerarias. ¿Y cuando tenían cuántos cementerios y funerarias nace Jardines del Tiempo? ¿Y por qué ese nombre y por qué ese concepto? ¿A usted qué le gusta el tema de la marca? Mira, la marca es una situación, es una cosa, pues vamos a llamarlo así, que te ayuda a vender. Cuando te identifican por una marca y que consecuentemente también estás en otros lugares, llega una gente y dice, mira, de esta marca hay en mi ciudad, entonces yo tengo confianza en comprar, etcétera, y así se da el de las marcas. Entonces tuvimos que escoger básicamente 2 marcas. Se me olvidó comentarte algo de cuando nos metimos la primera vez a una funeraria. Ya que es una salida ahí de un complemento de los cementerios. De la primera funeraria que hicimos, la hicimos aquí en Torreón, y con una característica muy satisfactoria. El primer mes que tuvimos operaciones, fuimos líderes en el mercado de Torreón. Entonces eso pues nos motivó a seguir creciendo en funerarias. Fuimos a León y repetimos la gran hazaña en una ciudad mucho más grande que Torreón. Y me imagino que en cada ciudad había pues un participante fuerte, como lo hay aquí en La Laguna, o como cada ciudad debe tener su bateador. Durango también tengo claro que hay un grupo funerario grande, etcétera. O sea, cada ciudad tiene, y ustedes llegaban ya como un grupo más consolidado, nacional, y a lo mejor pues ya la marca a nivel nacional también ayuda, ¿no? Claro, entonces tuvimos que de alguna manera tener una marca para para los cementerios primero. Y nos pareció una cosa híbrida y que se relacionaba con el tiempo que estás tú aquí en la tierra y luego te vas falleces y vas de acuerdo a tus costumbres religiosas a otros lugares, ¿no? Entonces se nos hizo una cosa híbrida y de nombre y que se pudiera hacer repetirse pues en todo México, y encontramos con gentes profesionales, no fuimos nosotros los primeros, y nos dieron el nombre de Jardines del Tiempo. Eran pequeños jardines ubicados en un jardín más grandote, y vendíamos por pedacitos, no vendíamos un lugar en un espacio en un extremo y luego en el otro, sino pequeños jardines para tener a tu familia en un mismo lugar. Sí, pero también pensando, además de la familia, el costo de mantenimiento que te iba a representar eso. Ok, ya entendí. Entonces, si tú de 10 hectáreas abrías 1 hectárea, la ponías muy bonita, la presumías, la hacías atractiva para que la gente quisiera comprarlos. Aquí en Torreón básicamente estaban ya bastante saturados todos los cementerios. Entonces así era la manera de crecer, no nomás, oye, a mí me gusta este lugar, entonces yo te vendo este lugar. No, teníamos que hacer una cosa que fuera económicamente viable y que te diera resultados. Así lo hicimos y lo propagamos en todo México.
Al llegar allá, te digo, a la Ciudad de México, ya sabíamos de funerarias, ya éramos líderes en varios lugares, varias ciudades de la República, y llegamos y nos enfrentamos ya a la funeraria más grande y de mayor prestigio de marca. ¿Y qué les decían? O sea, ¿no les decían, oigan, estos de ciudad pequeña vienen aquí a ciudad grande a conquistar o algo así? Claro, así nos vieron al principio, pero teníamos un proceso de adquisición, de que al revés de pisar a la gente que tú estás comprando la empresa y que ellos participan en esa empresa, nosotros manejábamos ya por sistema, platicar mucho con la gente, ver cuáles eran sus conocimientos, ser humildes en ese aspecto de que a lo mejor ellos tenían cosas que nosotros no teníamos y teníamos que aprender el 100% para manejarla adecuadamente. Y dicho y hecho, nunca tuvimos problemas así de que sí, al principio nos decían, oye, ¿cómo una persona ya de Torreón, un equipo, viene aquí a comerse la Ciudad de México, etcétera? Es lo mismo en todos lados, pero sí hay que tener muchas consideraciones en cuanto al trabajo de la gente, cómo respetarlo, cómo llegamos nosotros a tener 3,000 trabajadores. Entonces teníamos que llegar muy dócilmente a entender la forma de pensar de cada uno de ellos y los hacíamos concluir después de varias sesiones, varios estudios, de que nuestro esquema, nuestros sistemas eran mejor que los de la plaza. Entonces implantábamos esos esquemas, esos sistemas, y estaban encantados, se sentían orgullosos de pertenecer ya ahora a nuestro grupo. Porque estaban formando gente, o sea, llegaban con un esquema de formación, más que nomás llego y compro, vamos a poner León, llego, compro, pero además agarro a la gente y la capacito, se convierte en mejores personas. Y sobre todo en un negocio que desde mi perspectiva pues no es fácil de vender, porque en mercadotecnia hablamos de productos necesarios, productos de antojo, pero este es un producto no necesario, porque la gente no... Yo me pongo a pensar, te quiero vender un terreno en el Panteón, espérame, no me vengas a echar la mala sal, no me vengas, o sea, yo no me quiero morir todavía, aunque sabemos todos que es algo que va a pasar en algún momento y que a fuerzas va a pasar, es algo que no podemos negar, pero la gente como que le tenía, yo desde mi perspectiva creo que mucha gente puede decir, no, espérame, no me traigas la mala sal, ¿no? Bueno, dentro de la capacitación nosotros ya habíamos contemplado todas esas objeciones que se pueden plantear en un momento dado, pero no llegamos, como preparábamos mucho a la gente y hacíamos, vamos a decir, una capacitación profesional, los poníamos con seguridad de ir a vender lo que iban a vender. Bueno, mira, llegó un momento en que muchas de las compañías de seguros nos robaban gente y se la llevaban a trabajar con ellos de lo bien capacitado que estaban, ¿no? Bueno, nosotros teníamos unos sistemas muy sofisticados de cómo involucrar a la gente en esto, incluso sabíamos que la gente nos la estaban quitando, o sea, a pesar de que poníamos los frenos necesarios, como que ganaban más dinero con nosotros, etcétera. También los metíamos a sistemas de capacitación desde cero hasta el final. Teníamos como para ese tiempo ya sistemas a nivel nacional. Entonces dábamos nuestros cursos aquí en la ciudad de Torreón y esos mismos los transmitíamos incipientemente con los medios auditivos que había en aquellos tiempos, ¿no? Pero ya te estoy hablando del 2006, 2000. O sea, 2006, el pionero de lo que era el Zoom y todas esas cosas que ahorita vivimos todos los días, pero aquella época ni por aquí nos pasaba. En su punto más alto, ¿cuántas funerarias llegaron a tener? ¿Cuántas ciudades? Ciudades fueron 26 ciudades, incluyendo la Ciudad de México, hasta Tijuana, abajo hasta Acapulco. Ya más abajo no
quisimos tocar esos lugares porque es otra cultura muy diferente. Dicen que en México hay 3 Méxicos, ¿no? El centro por sus dimensiones, etcétera, y luego la cultura que está más influenciada por los Estados Unidos, de alguna manera, todas las fronteras, todo eso tienen ya una cultura más sofisticada. Y en el sur todavía hay costumbres arcaicas, se podría decir, y además el poder adquisitivo de la gente también es mucho más pequeño que en el norte y en el centro, ¿no? Nos hicimos socios de un fondo y los fondos te exigen determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen una vida útil, se puede pensar, tienen posibilidades de invertir cantidades de dinero muy fuertes, pero llega un momento en que les limitan el tiempo que debe estar esa inversión invertida en un negocio y tienden a salirse. Sí, porque deja de ser capital de riesgo, ya se consolidan los negocios con el tiempo, ¿no? Sí, y ellos también ya habían logrado su propósito de acrecentar su patrimonio, entonces llega el momento en que ellos tienen que vender. Desde que entraron ellos, nosotros empezamos a trabajar en el siguiente paso. Sabíamos que ellos iban a estar con nosotros, iban a estar durante 5 o 7 años y luego se iban a retirar. Entonces nosotros teníamos que estar preparados para eso y no quedar mal en nuestros compromisos que nos habíamos hecho. Para ello entonces empezamos a trabajar con la Bolsa Mexicana de Valores y entramos al proceso inicial. ¿Cuál es el proceso para cualquiera de las empresas de México para salir a la bolsa? Primero se deben de listar, o sea, meterse a una lista de empresas que quieren salir a la bolsa públicas o hacerse públicas. Llegó el momento en que nosotros, cumpliendo con nuestros compromisos que teníamos, duramos en la lista de la Bolsa de Valores 5 años. El estar en la lista de valores no es nomás ahí me apunto mi nombre y ya, no, sino que hay que irlas preparando para que sean públicas las empresas, que necesitan, bueno, información fiscal, información financiera, información de producción, de ventas, de marketing, bueno, toda esa información hay que estarla... Sí, hacerla pública, desnudar la empresa, podríamos llamarlo en términos coloquiales, ¿no? Exactamente, entonces es muy satisfactorio para nosotros que antes de que se saliera el fondo, nosotros estábamos listados cumpliendo con nuestros los requerimientos de ellos y llegamos a ser la empresa número 368 en México. Se puede tenerse una mala impresión, no, nada más de las públicas éramos la número 368. Hay muchísimas empresas mucho más grandes y más productivas, etcétera, que no están en la bolsa, entonces no tienen que estar en esa lista ni con esos parámetros, ¿no? Mira, entonces nosotros escogimos una segunda marca. En aquel tiempo, vamos a decir, Gayoso le daba servicio a todos los políticos, artistas, etcétera, y entonces había una publicidad de por medio muy grande, la conocían. Era la empresa de mayor reconocimiento de marca en todo México, a nivel nacional, en este negocio. Sí, tenía una dirección muy particular, ¿no? Que en la tele decía, va a la funeraria ubicada en tal calle y tal que hay. Félix Cuevas. Félix Cuevas, sí, ya me acordé, sí. Que sí, bueno. Estaban a Paco Stanley, lo van a velar en la funeraria de Félix Cuevas, sí, sí lo decían mucho. Sí, pero todo el mundo ya entendía que era eso. Entonces no podíamos desechar esa marca, al contrario, le teníamos que dar valor. Por un lado sacamos la marca de Jardines del Tiempo en cementerios y por otro lado sacamos la marca de Gayoso a todas nuestras funerarias. Sí, ahorita vemos aquí en Torreón, pues ya existe una funeraria Gayoso en Tijuana, en todos los lugares donde las 26 ciudades que estábamos, le cambiamos el nombre.
El cambio de nombre tiene un significado muy especial porque es como quitarle a una ciudad parte de su identidad. Entonces tiene uno que ser también muy cuidadoso. Entonces poníamos primero la funeraria local, parte del grupo Galloso. Y entonces como un subbranding. Un subbranding exactamente para que cuando salieras ya con la marca ya no le doliera tanto, o ya no hubiera sorpresas negativas para nosotros. Después lo poníamos el nombre de Galloso arriba, arriba decía Galloso, la empresa con letras ya más chiquitas, hasta que al final y el mercado la fuera adaptando. La fuera adoptando y nosotros ya poder desaparecerla sin hacerle daño a nadie. Hay de repente una porción de mercado que se queda fuera de eso y no se acostumbra a la marca hasta que pase un poquito más de tiempo. Pero teníamos los tiempos muy medidos de esa aceptación de la marca, y como era la mejor marca de México en términos generales, hasta tuvimos problemas hay el Registro Nacional de Competencia. ¿Qué significa Galloso? Es un apellido, ¿no? Sí, fue el apellido del fundador. Ah, ok. Pero Galloso ya ahorita es una empresa que tiene 140, como 150 años. Órale. Entonces ellos hicieron su marca, nosotros la cosechamos, por decir algo, y le dimos un impulso a nivel nacional como jamás se lo imaginaron ellos, ¿no? Para cambiar un poquito de tema, ya llevamos ahorita ya 50 minutos y ha sido bastante interesante, pero no quería dejar de tocar el tema de la participación ciudadana en Coparmex, y en todos los podcasts que hemos hecho a lo largo de este tiempo siempre les pongo este tema a los invitados sobre el tema de participar en sociedad, y yo creo que alguien que lo hizo bastante en la región fue usted en el tema de pues el patronato del campestre de Gómez, el tema del patronato del centro de Torreón, el tema de varios consejos en los que estuvo, pero uno de los consejos por los que más es recordado por su buena gestión fue como presidente de Coparmex. Me gustaría que nos platicara usted por qué es importante pertenecer a Coparmex y por qué es importante participar en sociedad más allá de su negocio. ¿Cómo no? Mira, yo creo que es muy importante participar en Coparmex porque es una institución, un sindicato que defiende mucho a sus agremiados cuando tienen algún conflicto, o si los quiere preparar mejor a través de capacitaciones, etcétera, o tener contacto con otros empresarios, les abres mucho las puertas a tus agremiados. Entonces es una obligación de nosotros darles ese seguimiento y hacer que de alguna manera disfruten el beneficio de su cuota que pagan por pertenecer a una institución como Coparmex. La ideología de Coparmex hay que difundirla mucho más y que la disfrute todo mundo. A veces o periodos que hemos tenido que no se logró eso, pero ahorita está retomando, creemos que Coparmex está en muy buenas manos contigo y podemos hacer esa difusión de todos los beneficios que puede adquirir un agremiado a través de Coparmex. Yo los invito realmente a que se agremien o afilien a Coparmex y recibirán muchos beneficios. ¿Pero qué lo movía usted a participar? Porque yo veo que usted tenía un montón de ciudades en el país, tenía un montón de responsabilidades, tenía 3,000 trabajadores. O sea, como que dedicarle tiempo a una organización, ¿por qué salirme de mi negocio, de mi isla, donde estoy generando utilidades, a algo que me va a quitar tiempo? ¿Por qué recomendarle a alguien que salga de su isla, de su negocio y le dedique tiempo a participar en organismos empresariales? Lo primero es que hay que saber administrar tu tiempo. Si tú sabes que esto va a ser una carga más, bueno, lo administras y lo puedes llevar a cabo. Te digo, es muy importante Coparmex en ese sentido. Vas a formar más gentes en la región va a ser más grande, tú vas a crecer junto con la región o con el país, los fortaleces
en todos los conflictos que hay en México. Ahorita tenemos muchas situaciones políticamente difíciles y pues hay que trabajar en eso y difundirlas y decir los porqués, los comparativos, y formar a más empresarios, yo creo, ¿no? Y no es lo mismo pues aventarse los problemas solo, que a lo mejor ya estando organizado en un sindicato, ¿no? Yo creo que eso también es importante. Claro. El tema de la unión yo creo que es algo que nos hace mucho falta fuerza a los empresarios y yo creo que en La Laguna si nos empezamos a unir puede haber algo importante. Por último, ¿qué papel tuvo la familia en su vida y cómo, o sea, mientras usted tenía tanta oficina, tanto trabajo, cómo la familia se involucraba, pues a lo mejor no en el trabajo, pero en hacerle más fácil o el poder llevar o sobrellevar? Que para Coparmex es muy importante el tema de la familia y siempre hablamos de cómo ayuda a la familia a ser un mejor empresario, que no puedes terminar el concepto si no tienes una familia sólida. Como a mí me formaron dentro de una familia, pues obviamente yo salgo ya de casado, una magnífica esposa, muy trabajadora, me apoyó en todo lo que yo me metí. A veces ya se le parecía mucho, pero sabíamos cómo distribuirnos los tiempos. Ahí vas a otra cosa, Ramiro, ya no tienes llenadera. Sí, pero afortunadamente, mira, nos dio la oportunidad de poner a nuestros hijos en los mejores colegios, desde los kinders que había, el Montessori, pues después en el TEC de Monterrey. Mis 3 hijos son egresados del Tecnológico de Monterrey. Ellos se formaron con el apoyo de los dos. Procuramos mucho la convivencia. Si había una oportunidad de algún viaje, me los llevaba con mucho gusto conmigo y con mi señora, o viajes de negocio los partía en 2, una parte del negocio y otra de convivencia. Y en aquel tiempo viajábamos más en automóvil. Bueno, pues teníamos mucho tiempo para formar ahí a nuestros hijos. Creo que mi señora sobre todo hizo una gran labor. Y estamos muy satisfechos de haber podido cumplir con la familia. ¿Cuántos hijos tú y cuánto se lleva uno al otro? Mira, tengo 2 hijas y un hijo. Las 2 hijas son las mayores y la primera se lleva 2 años y el siguiente se lleva 6 años, o sea, okay, 8 de la primera. Sí, pero ya son de 40 y tantos años para arriba, ¿no? Okay, no, muy bien. Ya muy hechos y también exitosos en su vida. Empresarios, se debieron de haber salido empresarios. Viéndolo usted, pues a lo mejor sí se aprendieron algo. Y por último, ¿algún consejo que le quiera dar a algún empresario que va empezando, que va surgiendo? ¿Qué le dirías a ese empresario que va a surgir? Mira, hay una situación que debe de darse en los empresarios para poder realmente ser empresarios. Hablaba mis amigos ahí de que debería de tener emprendurismo, o sea, emprender cosas nuevas, emprender nuevos negocios, arriesgarse. Y si te va mal, te levantas y vuelves a empezar, y procurando evitar ya la prueba y el error, sino ya puros casos de éxito. Es difícil platicar nada más casos de éxito, pero sí se puede dar. Debemos de tener ese entusiasmo, esa hambre de ser más, de participar más en todos los aspectos, ¿no? Después llegamos hasta al Casino de La Laguna, lo tomamos cerrado, ahora es parte del museo. Todos los recursos que sacamos de ahí se los aportamos al 50% al Teatro Nazas y el 50% al museo. La educación Montessori en La Laguna, también usted fue de los pioneros que participó en los consejos. Así es, también desde pequeños estuve siempre al lado de mis hijos, o traté de estar el máximo tiempo sin molestar, porque de repente ya se te pasa el rollo, dándole sus libertades y su formación para esta vida, ¿no? No, pues la verdad es que muy
interesante y nutritiva plática de un expresidente de Coparmex. Agradecerle, ingeniero, por el tiempo. Nos podríamos quedar aquí otras 2 horas. La verdad es que entre tantos negocios, tanto emprendedurismo, pues es una historia muy padre. Pero pues el tiempo vuela. Entonces, pues darle las gracias y agradecerle a todos las personas que nos escuchan, pues por llegar hasta aquí. Vamos a seguir entrevistando gente en este podcast de 50 años, 50 historias, y esperen nuestros próximos episodios, que van a estar igual de interesantes que este. Muchas gracias.